Vamos allá. Empezamos con el examen de febrero del 2017 de psicobiología. Vamos a ponerlo 100%. Pues este sería el primer examen 2017, examen tipo A. Son 30 preguntas, aunque naves imagino que serán 20. Y empezamos por la primera. ¿Cuál de los siguientes componentes neuronales está correctamente asociado a su función en las siguientes opciones? La opción A sería el botón terminal e integración de la información que llega a la neurona, espinas dendríticas o recepción de las señales que llegan a la neurona, microtúbulos transporte de sustancias entre el interior y el exterior celular y el cono axónico conducción de señales al cuerpo neuronal. Cogeríamos para marcar o para resaltar el texto a esta opción y en esta sería la opción B, espinas dendríticas de recepción de las señales que llegan a las neuronas. Ese sería el componente neuronal que está correctamente asociado a su función. En la segunda pregunta nos pregunta ¿qué células gliales intervienen en la reparación del tejido nervioso tras una lesión? ¿Los astrocitos, las células de Schwann, la microglía o la opción D, que son los tres tipos indicados en las opciones anteriores? Aquí serían los tres tipos, tanto los astrocitos como las células de Schwann, al igual que la microglía, son células gliales que intervienen en la reparación del tejido nervioso tras una lesión. En la tercera pregunta, al hablar de vías, conjunto de axones o fibras del sistema nervioso central, se denominan aferentes a las que llegan a una estructura determinada, a las que envían una estructura hacia otras diferentes, a las que comunican estructuras del mismo lado o las que cruzan la línea media. Serían las que llegan a una estructura determinada. En la 4, considerada desde el punto de vista de la eficacia biológica, la selección sexual es un tipo distinto de la selección natural, favorece el apareamiento entre los fenotipos más frecuentes, es un caso especial de la selección natural o es un caso especial de la selección disruptiva en lo relativo al tamaño corporal. Aquí nos cogeríamos la C, es un caso especial de la selección natural. Seguimos un poco más para abajo. Vamos a ponerlo por aquí ya. El MDMA es una droga de diseño conocida como éxtasis, muy consumida en las últimas décadas. El MDMA es una molécula que provoca la liberación masiva del neurotransmisor serotonina al espacio sináptico. Una de las primeras investigaciones sobre los efectos conductuales de esta droga en modelos animales fue realizada por Gold y Cobb en 1988. En dicho trabajo, ratas de laboratorio fueron tratadas con una dosis de 10 miligramos por kilo de MDMA y se evaluó su actividad locomotora mediante el empleo de cajas activas, Se observó que esta dosis provocaba una notable hiperactividad en los animales experimentales. ¿Qué estrategia de investigación fue utilizada en este estudio? ¿La intervención somática, la conductual, la contrastación observacional o la aproximación correlacional? Aquí será la intervención somática. En cuanto a la pregunta 6, el período refractario absoluto en el proceso del potencial de acción neuronal es una consecuencia de la inactivación de los canales de sodio dependientes de voltaje, el cierre de los canales de sodio dependientes de voltaje, la apertura de los canales de potasio dependientes de voltaje o la activación de los canales de sodio dependientes de voltaje. Y nos quedaríamos con la opción A, que es la inactivación de los canales de sodio dependientes de voltaje. Que fijarse bien que lo que pregunta es periodo refractario. Que vayan por distintas partes, hay que acordarse de cada una de ellas, y como en unas se abren, en otras se cierran, en unas potasio, en otras es sodio, etcétera, etcétera. En la 7, el potencial de reposo de las neuronas se mantiene gracias a la impermeabilidad de la membrana neuronal, la acción de la bomba sodio-potasio, la inactivación de los canales de sodio dependientes de voltaje o el cierre de los canales de potasio. Aquí sería la acción de la bomba de sodio-potasio. En cuanto a la 8, el término interacción interloci hace referencia al fenómeno de dominancia, a la varianza genética aditiva, a aquellas situaciones en que se presenta epistasia o al fenómeno de ligamiento. Cuando llegamos entre todas estas,
sería la opción C, aquellas que se presenta la epistasia. Eso hay que tener muy claros los conceptos tanto de dominancia como de epistasia, como de ligamientos, como de todo, de pleiotropismo, de todas estas cosas. Vamos a ver, la 9. En la figura 1 aparecen representados diferentes componentes del sistema nervioso central. ¿Qué opción indica correctamente el tipo de selección o corte que se muestre? El eje del encéfalo anterior indicado con las letras A y B y las estructuras señaladas con los números. Aquí tenemos que ir seguramente al final, aquí. Vemos tanto 1, 2 y 3 y el A y B, que sería el corte. Pues nos iríamos aquí y entre todas estas tenemos que ir mirando. Si empezamos por la A, miraremos parasagital. Lo miramos y sabemos que no es parasagital. Medio sagital y horizontal. Aquí ya tendríamos que quitar la A y la D, porque no es ni parasagital ni horizontal. Es medio sagital. Y después ir mirando en relación el 1, el 2 y el 3 como cuál es la que mejor va. En este caso iríamos a medio sagital, rostro caudal, que es en este caso. Y 1, el lóbulo prefrontal. Bueno, vamos a mirarlo aquí mejor. El 1 sería el lóbulo prefrontal, que sería en esta parte de aquí. Y después en el 2 directamente ya teníamos el hipotálamo, que sería esto. Y aquí el mesencéfalo. Y así se cumpliría directamente. Y ahora nos vamos a la número 10. En relación a los polimorfismos en el transportador de serotonina, los portadores del alelo S corto se ven más afectados por las experiencias traumáticas durante el desarrollo que los homocigotos para el alelo 1 en largo. B. Ningún polimorfismo conocido en el transportador parece tener impacto alguno en la regulación emocional. C. Los individuos del portador del alelo S muestran una hipoactivación de la amígdala y los individuos portadores del alelo L muestran una hiperactivación de la amígdala. Aquí sería la opción A. Los portadores del alelo S corto se ven más afectados por las experiencias traumáticas durante el desarrollo que los homocigotos para el alelo L largo. En cuanto a la 11, en relación con la impronta sexual, sabemos que se establece en el momento que se va a ejercer su efecto, se produce en el momento que se alcanza la madurez sexual, se produce en respuesta a estímulos en movimiento, o D. Generalmente el individuo que actúa como estímulo para esta impronta no es el objeto de la respuesta sexual. Es esta opción última que hemos dicho. Generalmente el individuo que actúa como estímulo para esta impronta no es el objeto de dicha respuesta sexual. En cuanto a la 12, en relación con las estrategias conductuales encaminadas a adoptar la decisión óptima, es falso que los principios de la teoría de la optimación A. Se aplica a aquellas estrategias cuyos resultados dependen únicamente de la decisión individual. B. Traten de explicar aquellas estrategias en las que la decisión óptima depende de lo que hagan otros individuos. C. Midan la utilidad o beneficio perseguido en términos de rendimiento. Y D. Consideren que la estrategia óptima es la que maximiza la utilidad. En esta sería esta opción, la B, que traten de explicar aquellas estrategias en las que la decisión óptima depende de lo que hagan otros individuos. La 13. En relación con las meninges, sabemos que son varias membranas firmemente adheridas entre sí para dar mayor protección al sistema nervioso central. B. La pía madre está adherida a la superficie interna del cráneo. C. Entre la pía madre y la aracnoides circula el líquido cefalorraquídeo que proporciona un sistema de amortiguación contra posibles traumatismos. Y D. Entre la dura madre y la aracnoides circulan las principales venas y arterias cerebrales superficiales. Y nos quedaríamos con la opción C. Entre la pía madre y la aracnoides está el líquido cefalorraquídeo, que es el que amortigua, es el sistema de amortiguación contra posibles traumatismos. En cuanto a la 14, es bien cierto que los rasgos poligénicos se transmiten a la descendencia siguiendo leyes diferentes a las contempladas en la transmisión de los rasgos monogénicos, son discretos, están determinados exclusivamente por varios genes con un único alelo cada uno, o presentan una variación continua en la población. Y eso es con lo que nos tendríamos que quedar, que presentan una variación continua en la población. En cuanto a la 15, la heredabilidad en sentido estricto de un rasgo se atribuye específicamente a la varianza debida a la epistasia, la varianza ambiental, la variabilidad debida al efecto por dominancia,
y la varianza genética aditiva, que es esta última. Es la varianza genética aditiva. 16. La ley o regla de Hamilton establece la relación matemática existente entre el coste del altruismo y el beneficio reproductivo del receptor. Sería esta. Pero bueno, seguimos. B. Una relación inversamente proporcional entre el grado del parentesco y el grado de altruismo, que los machos pueden tener muchos más descendientes directos que las hembras. Y D. Que todas las opciones son correctas. Aquí sería la opción A, que sería la relación matemática existente entre el coste del altruismo y el beneficio reproductivo del receptor. En cuanto a la 17, la narcolepsia parece estar causada por mutaciones en el receptor de hipocretina en algunos casos, únicamente se da en seres humanos, nunca implica los receptores de hipocretina y no tiene asociación alguna con el sueño REM. Básicamente parece que está causada por mutaciones en el receptor de hipocretina en algunos casos, ya que en seres humanos, por ejemplo, sí se da, pero también se dan en animales. Así que se trata de ir descartando, básicamente. Cuando ves alguna que no tiene nada que ver, pues ya dices, vale, la B y la C fuera. ¿Qué me queda? La D y la 50% de probabilidad de acierto. Contra eso puedes jugártela un poquillo. Si ves que dudas entre 3, nunca la tires porque es muy probable que no te vaya a salir bien. Más que nada cuando dudes entre 2 y que tengas un poquito ya de idea, ¿sabes? Si no, vale la pena dejar en blanco. Es una de las cosas muy importantes en los exámenes en la UNED. Además de ser materias muy, muy extensas, van a un punto fijo, a pillar muchas veces también. Entonces tienes que saber, estar muy seguro de qué opción vas a dar. En cuanto a la 18, sí, no voy a saltar aquí toda la chapa. Al 18, la psicobiología. ¿Qué hace la psicobiología? Estudia la conducta pero no se interesa por los procesos mentales. Aparece como disciplina en el siglo XVIII, sigue el paradigma de estímulo, organismo, respuesta, va a ser esta seguramente, e ignora las aportaciones realizadas desde la neurociencia. No, esto tiene que ser la C. La 18, sigue el paradigma, madre mía, estudia el paradigma, estímulo, organismo, respuesta. Vale, de todos modos, todos estos exámenes voy a ir colgándolos de uno en uno de todas las materias, o al menos de las que yo pueda, de todos los años con todos los modelos y todo. Y bueno, para quien lo sepa, pues los puede descargar de Calatayud, UNED tal, y vais descargando, En estas, por ejemplo, no hay soluciones, pero yo fui buscando, tanto en el libro como en las soluciones que te dan en ALF. Tú en ALF pues vas a exámenes, hay un banco de exámenes y hay unas soluciones de exámenes. Entonces ahí te aparece una tabla directa con, pues mira, del modelo A, pues la pregunta 1 es la pregunta 2 es la C, la pregunta tal. De esas fui cogiendo todos los exámenes que he podido y de hecho los he fotocopiado aquí en papel, pero para grabar aprovecho y lo pongo en el ordenador a la vez y lo vamos mirando. Por eso digo, las respuestas que veis aquí están 100% seguras y 100% bien. Bueno, vamos allá. El 19. La unión por el centrómero de los brazos largos de dos cromosomas acrocéntricos con pérdida de los brazos cortos se conoce, esto es la translocación robertsoniana, creo. A, delección, B, inserción, C, translocación robertsoniana e inversión. Vale, pues translocación robertsoniana. Todo esto es teoría pura y dura, ¿sabes? Tienes que ir sabiendo y vas descartando. En cuanto a la 20, las características fenotípicas del síndrome del X frágil se deben a una mutación que consiste en un aumento espectacular del número de repeticiones del triplete CGG y que provoca, 1. O que el gen SRI se hipermetile, B. Que el gen FMR1 se hipometile, que el gen FMR1 se hipermetile y aumente su función, o que dicho gen se hipermetile y que por tanto se impida su expresión, que es esta de aquí, exactamente. Que el gen FMR1 se hipermetile y que por tanto se impida su expresión. Vale, 21. Los genes estructurales no son codificantes, codifican proteínas, no se transcriben a ARN o están en los intrones. Lo que hacen son codificar proteínas. Los genes estructurales siempre, codificación de proteína. 22. Los movimientos de los iones a través de la membrana neuronal durante el potencial de reposo dependen de
la permeabilidad neuronal, el gradiente eléctrico, el gradiente de concentración o lo dicho en A, B y C es correcto. Vamos, todas correctas es lo que quiere poner. Y en este caso, efectivamente, son tanto la A, la B y la C son correctas. Tanto la permeabilidad neuronal, el gradiente eléctrico y el gradiente de concentración. 23. Por conducta instintiva se entiende el despliegue coordinado de reflejos ordenados secuencialmente provocados por estímulos biológicamente significativos, los patrones de conducta típicos de especie, las pautas de acción fija o todas las opciones anteriores son correctas. Aquí también, todas las opciones anteriores son correctas. En la 24, aquí va a haber siempre ejercicios, algún ejercicio que tengas que utilizar un poco de números, de matemática, pero bueno, no son complejos. Se hace un estudio en una población de 80.000 habitantes sobre un cierto rasgo psicológico que está regulado por un solo gen con 2 alelos. Y se comprueba que, estando dicha población en equilibrio, esto es lo importante, en equilibrio, la frecuencia alélica del alelo recesivo es de 0,2. ¿Cuántos habitantes llevarán el alelo dominante? Y aquí te pone una serie de resultados. Pues aquí, por ejemplo, serían 80.000 habitantes. 80.000 lo multiplicas por 0,2 y eso te da 16.000. Ese 16.000 lo multiplicas por 0,2 y te da 3.200. Coges el total, que es 80.000, y coges 80.000 menos 3.200 es igual a 76.800. Vale, en el 25 también es lo mismo. También es con operaciones matemáticas. Suponga que un cierto trastorno alimentario solamente influyera un gen con 2 alelos, A1 y A2, y que el genotipo A2A2 fuera el que llevara a las personas sin ese trastorno. Si en una población dada el promedio de descendientes de parejas en las que uno de sus miembros fuera de genotipo A1A1 es de 0,7 y el promedio de los descendientes de las parejas con más hijos tienen, el genotipo A2A2 es de 2,5. ¿Cuál será el valor del coeficiente de selección en el caso de las parejas A1A1? Vemos una serie de resultados y si tú coges este 0,7 de aquí y lo divides entre este 2,5 te da 0,28. Ahora coges 1 menos 0,28, y con ese resultado te acaba dando 0,72. Ojo con el 0,28 de aquí, porque una vez tú hagas la primera operación y ya te dé 0,28, no vayas como una cabra ya directamente a meter la A, porque solamente ponga 0,28, no, réstale, ponle 1 menos 0,28. Y ahí 0,72. Esta es una forma de pillar. Tú ves ahí tu número y ya dices, aquí de golpe. Pues no, porque si no después, tacatá. El 26. Supongamos una población en la que existen dos tipos de individuos en función de la estrategia de interacción social que despliegan, los halcones y las palomas. Si V2, este aparece en el libro, no hace falta ya ni explicar. Si V2 el beneficio de ganar una contienda y C20 el coste que sufre un halcón cuando pierde una contienda. En el contexto del juego de conflictos de halcones y palomas, ¿qué porcentaje de halcones cabe predecir que habrá en esa población? Esta es del 10%. Vale, ahora nos iríamos para el 27, aquí no nos queda nada. De realizar un estudio sobre un determinado rasgo con gemelos monocigóticos y otro con gemelos dicigóticos, en los que se obtuvo una correlación de 0,6 y de 0,3 respectivamente, podemos concluir que la heredabilidad es de rasgos de 0,9, el efecto del ambiente compartido es de 0,3, el valor de la heredabilidad es de 0,6, o no podemos calcular la heredabilidad con estos datos. Sí que la podemos calcular y el valor de la habilidad es de 0,6. Vamos, sería esta opción de aquí. Porque se ve aquí, gemelos monocigóticos y otra con gemelos dicigóticos. Hay que saber esa diferencia de aquí del 100% y de dicigóticos que no. Entonces, concluimos que el valor de la heredabilidad es de 0,6. Ahí da a un 100%. 28. Un hecho clave de la primera mitad del siglo XX para la consolidación definitiva de la teoría de la evolución por selección natural fue el redescubrimiento de las leyes de Mendel, el apoyo social que pese a los críticos consiguió, la demostración de la existencia de polimorfismos de nucleótido simple, el postulado de que la variabilidad en las proteínas se mantiene por azar. Este es el redescubrimiento de las leyes de Mendel. Entonces, teoría pura y dura. 29. Una diferencia importante en lo que se refiere a la conducción del potencial de acción a lo largo del axón entre las neuronas mielinizadas y las no mielinizadas estriba en que
En las mielinizadas la conducción es saltatoria. En las mielinizadas no hay ningún punto en que la transmisión del impulso nervioso sea pasiva. En las no mielinizadas se gasta menos energía y en las no mielinizadas hay un punto de transmisión del impulso eléctrico es pasiva. En esta sería la opción A. En las mielinizadas la conducción es saltatoria, que de hecho es después cuando se ven los nódulos de Ranvier y demás, pero bueno, es así. Y 30, última. Una manera de determinar la transmisión sináptica consiste en A. Degradar el neurotransmisor mediante inactivación por acción enzimática. Extraer el neurotransmisor del espacio sináptico mediante recaptación. C. Producir un nuevo potencial de acción. O D. Lo dicho en A y B son ciertas. Lo de producir un nuevo potencial de acción, ahí no. A. Degradar el neurotransmisor mediante la inactivación por acción enzimática. Sí. Extraer el neurotransmisor del espacio sináptico mediante recaptación. También. Entonces, si quitamos esta y tenemos A y B, pues lo dicho en A y B es cierto. Vale, este sería el examen del 14 de febrero del 2017. El examen tipo A. Son 30 preguntas. Seguramente en AVEX ahora en este curso, pues imagino que serán 20 o por ahí. Suelen restar y también te restan el tiempo, entonces hay que ir... Vas un poco justo. Si te lo sabes no hay problema, pero si vas ahí un poco sin tanto conocimiento, pues no te va a ser muy fácil. Y nada, y después es buscar los exámenes en Calatayud e ir poniendo. Yo iré subiendo todos los que hay aquí, en plan de estos de febrero y de septiembre. Para el siguiente cuatrimestre pues ya se tocaría junio, etcétera. Pero bueno, en principio es hacer todos absolutamente. Y quieras o no, ellos se basan en un banco de preguntas. Y hay muchas que se repiten cada X tiempo en varios